Para mí es un privilegio muy grande estar nuevamente justamente con ustedes, gozándonos en la presencia del Señor. Hay un canto muy hermoso que dice que no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nada más hermoso, ¿verdad?, que estar en la casa de nuestro Dios sintiendo su presencia en nuestras vidas. Así que este es el mejor lugar que nosotros hemos podido elegir, estar en la casa de nuestro Dios, en la casa, ¿verdad?, del Todopoderoso. Dijo el salmista: es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Así que es un privilegio, ¿verdad?, muy grande para cada uno de nosotros. En esta tarde, hermanos, quiero que meditemos sobre el tema: ¿a qué vino Jesús? Y para esto quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 al versículo 21, para honra y gloria de nuestro Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 16 al versículo 21. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, le damos muchas gracias en esta tarde por su palabra, Señor, que ya es bendita. Su palabra, Señor, que hemos leído. Le pedimos que sea su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que sea su Espíritu Santo hablando a mi vida y también a cada uno de mis hermanos que están en este lugar. También a los que están mirando, Señor, por las redes sociales, los que estarán viendo esta transmisión después, Señor. Que sea usted llegando al corazón de cada uno de ellos, Señor, para que puedan comprender su santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. En sus benditas manos me deposito. Gracias. Amén y amén. Pueden, mis hermanos, tomar sus asientos. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos deja en claro cuál fue el propósito de Él venir a esta tierra. Y lo acabamos de ver. Muy precioso. Porque cuando el pecado entró, hermanos, al mundo, hizo estragos, hermanos, terribles en el ser humano. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 y el versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros, hermanos, aunque no lo creamos, somos pecadores. Todos nosotros somos descendientes de Adán. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre. La Biblia dice que el pecado entró por Adán. Y quizás usted y yo nos preguntemos: bueno, ¿y que no fue Eva la que comió del fruto? Entonces, si ella fue la que pecó, el pecado tuvo que haber entrado por Eva, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que entró por Eva, dice que fue por Adán. Amén. Lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, es de que Eva fue engañada por la serpiente, ¿verdad? Por Satanás disfrazado en esa serpiente. Y entonces Adán, dice la palabra de Dios, que él no fue engañado. Él comió voluntariamente, sabiendo, hermano, a plena conciencia qué era lo que estaba haciendo.
Lo que pasa, ¿verdad? Que lo que le pasó a Adán es lo que nos pasa a muchos de nosotros los varones, que no podemos vivir sin la mujer, ¿verdad? Y entonces, pues dijo Adán, si ella comió, pues va a comer tú también, ¿verdad? Si ella se va al hoyo, me voy yo juntamente con ella. Sí, y así nos pasa muchas veces, que nosotros, ¿verdad? Desobedecemos a Dios a veces por lo que nosotros queremos, por lo que miramos, por lo que nos parece bien, a pesar de las consecuencias que nos pueden venir más tarde. Así que el pecado entró por Adán y no por Eva, y el pecado se transmite, ¿verdad?, a través del hombre, cuando el hombre engendra a una criatura. Así que por eso, ¿verdad?, es de que nuestro Señor Jesucristo no tiene pecado, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue un hombre el cual lo engendró. Pero en cuanto a nosotros, la Biblia dice que ya que nosotros venimos de Adán, todos hemos heredado el pecado. Y dice Romanos capítulo 3 y el versículo 23 que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están descalificados de la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Entonces todo ser humano está descalificado porque todos somos descendientes de Adán. Y en Adán todos nosotros pecamos. En Adán hemos sido nosotros constituidos pecadores, ¿verdad? Aunque usted diga, pero yo no he hecho tantas cosas malas, pero usted viene de Adán. Y Adán es el que pecó. Y entonces todos nosotros estamos representados en Adán. Así que, pero ahora, ¿verdad? El Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra, tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, para que pudiera vivir una vida perfecta en esta tierra y morir por los pecadores, para que usted y yo ahora podamos estar representados en el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al Señor, ¿verdad?, por todos aquellos que hemos comprendido esta buena nueva del Evangelio y hemos echado mano de esa salvación tan grande que Dios nos ha ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso nos decía también el versículo de Romanos 5:12 que leí hace un momentito. Que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado entró la muerte. Por eso es de que el ser humano se muere, ¿verdad? No hay quien no se muera, ¿verdad? Si nacen 100, 100 se mueren. Porque, hermanos, la muerte se ha enseñoreado de nosotros por el pecado. El pecado, hermanos, no se pudo enseñorear de nuestro Señor Jesucristo porque Él nunca pecó. Por eso el Señor Jesucristo pudo resucitar al tercer día con poder y con gloria. Y la palabra de Dios dice de que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, cuando nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros también vamos a resucitar juntamente con Cristo, porque Él, hermanos, ya pagó la deuda de nuestro pecado. Así que si Cristo resucitó de entre los muertos, usted y yo también un día resucitaremos. Usted y yo también tenemos esperanza en el día de la resurrección. Así que, hermanos, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio nos habla en Isaías capítulo 53 y el versículo 5 nos da una buena noticia y nos dice de que más Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Esa es la buena nueva del Evangelio, ¿verdad? De que nosotros no tenemos por qué morir en pecado. Si Cristo ya fue herido por nuestras rebeliones, si Cristo ya fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, nosotros ahora hemos sido curados, nosotros ahora tenemos paz con Dios, y sabemos, hermanos, de que no tenemos ya ahora nosotros que preocuparnos de que Dios un día nos va a condenar eternamente en un lago de fuego por nuestro pecado, porque Dios ya condenó nuestro pecado en Cristo Jesús hace 2000 años, ¿verdad? Ahora usted y yo podemos tener paz con Dios. Romanos en el capítulo 5 y el versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es la buena noticia que nosotros le traemos a nuestros amigos, de que en Cristo hay paz. En Cristo podemos estar en paz con Dios y podemos estar seguros que el día que partamos de esta tierra nos vamos con el Señor, ¿verdad? Nos vamos con el Todopoderoso.
completa, con toda su belleza que tiene. Imagínense que no nos ha preparado Cristo, hermano, los milagros que tiene de estar allá en el reino de los cielos, preparándonos lugar a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo nos dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido, dice, en la mente del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. ¿Cuántos le aman al Señor aquí en esta tarde? Es lo que nos espera a nosotros en el reino de los cielos. Así que, hermanos, yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos, ¿verdad?, que cruzamos, que nos debilitamos, que flaqueamos, hay momentos que nos sentimos tristes. ¿Cuánta cosa llega, hermanos? Y eso es normal, es natural, somos seres humanos. Jesucristo nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero dice confiar que yo he vencido al mundo. Así que es normal, hermano, que estos momentos de flaqueza van a llegar a usted. Yo le quiero decir que los grandes hombres de Dios cruzaron momentos difíciles. David cruzó momentos difíciles, ¿verdad? Elías, hermano, momentos complicados, hermano, que cuando usted nos lee la palabra de Dios, usted no creería. Elías escondido en una cueva, huyendo de Jezabel, después de haber desafiado a todos los profetas de Baal, ¿verdad? Y haber, ¿verdad?, matado a todos esos falsos sacerdotes y todo eso. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo se puso. Tenemos, ¿verdad?, al apóstol Pedro diciéndole al Señor, Señor, le dice: si es posible, contigo voy a ir a morir a la cruz. Le dice el Señor: Pedrito, esperate, le dice, ¿verdad?, antes que el gallo cante me habrán negado 3 veces, ¿verdad? Y en 3 veces lo negó, y hasta con maldición. Entonces, hermano, eso nos puede pasar a nosotros. En algún momento nosotros podemos flaquear, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos, hermano, estar conscientes quién es nuestro enemigo. A veces nosotros pensamos que nuestro enemigo es nuestra esposa, es nuestro hermano, ¿verdad?, las personas que tenemos enfrente, pero quiero decirles que no. Tenemos 3 enemigos. El número 1, hermanos, enemigo que tenemos es nuestra propia carne. Nosotros mismos, nuestro enemigo número 1 está aquí adentro de nosotros, ¿verdad? Sí, porque, hermanos, dice la palabra de Dios que de nuestro pensamiento, de nuestra mente, es donde salen todas las cosas malas. Todo lo que hacemos, hermanos, lo empezamos a maquinar nosotros aquí en nuestra mente, hermanos, y después nosotros lo llevamos a la práctica. El segundo enemigo que nosotros tenemos es el mundo, porque el mundo nos atrae con sus cosas, ¿verdad? Con cuántas cosas que nos ofrece y se ve bonito, ¿verdad? Y nos da gana, ¿verdad? Ir a menear el cuero, ¿verdad?, como todos los demás, ¿verdad? Hasta que le pican los pies allá, ¿verdad?, por andar brincando, relinchando y todo eso, porque a la carne le gusta eso, la carne quiere andar en eso, ¿verdad? Entonces, pero la palabra de Dios dice que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, así que no podemos vivir de esta manera. Y el tercer enemigo que nosotros tenemos, ella sabe cuál es, ¿verdad? Satanás, el cachudo, dice uno por ahí, ¿verdad? Ese es nuestro tercer enemigo, ¿verdad? Pero él, hermano, no se preocupa por atacarnos tanto, porque muchos de nosotros, hermano, pero solo la carne que tenemos, ¿verdad?, que nuestra enemiga, nos andamos cayendo muchas veces a cada rato. Así que, mira, nos ponen cuidado, ¿verdad? Pero a veces las cosas que nosotros hacemos en nuestra carne, se las queremos cargar al enemigo, y digo, es el diablo, ¿va? Es Satanás. No, mi hermano, si el diablo ni se preocupa por uno, ¿verdad? No, si el diablo dice, si este solito anda pataleando ahí. Entonces tenemos que conocer cuáles son nuestros enemigos para que nosotros sepamos de quién tenemos que cuidarnos en este camino que nosotros vamos. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, perverso más que todo, ¿quién lo conocerá? Ajá. Por eso es que uno, hermano, a veces se desilusiona de algunas personas, ¿verdad? Que hoy en la mañana le dicen: te quiero, te amo, contigo hasta el final, y más tarde, hermano, se están diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Pero no nos preocupemos, si eso le pasó a Dios mismo. El Señor dice, ¿verdad?, hablando de la nación de Israel, dice Dios: crié hijos, envejecieron, dice, y se rebelaron contra mí. Imagínense. Ajá, Dios hizo eso. Al mismo Dios le pasó con la nación de Israel. Dios los llevó, hermanos, por el desierto, mostrándole su gloria, su poder, dándole el maná, hermanos, ¿verdad?, para que comieran. Dice la Biblia que de día columna de nube y de noche columna de fuego. Y, hermanos, cuando Dios nos hace que crucen el mar rojo en seco, Dios espera
a Dios por sus maravillas que había hecho, hermanos, ¿sabe qué? Renegando salieron después al otro lado, ¿verdad? Y diciendo de que para qué no los dejaron que para allá en Egipto, que allá habían tumbas donde los habían, donde los hubieran internado. Le dijeron a Moisés, ¿por qué los sacaste a morir? Entonces le estaban diciendo a Moisés prácticamente, tú y tu Dios son mentirosos. Estaban acusando, hermanos, a nuestro Dios. Y por eso es que Dios se enojó tanto con ese pueblo. Y lastimosamente, hermanos, nosotros no somos tan diferentes a ellos, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, conocemos la palabra que Dios, lo que dice Dios en su palabra, pero decidimos hacer todo lo contrario. Ya sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que vamos en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, pero así le damos, ¿verdad? Ajá. Entonces vivimos a veces como que si Dios, ¿verdad?, no existiera. Así que vemos, hermanos, que la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a esta tierra es porque usted y yo tenemos un problema bien grande, un problema de pecado que nosotros por nuestra propia cuenta no lo podemos resolver. No hay forma que el ser humano pueda resolver, porque, hermanos, la Biblia dice que el pecado ha hecho una división entre Dios y nosotros, y la Biblia dice de que Dios no escucha a los pecadores, ¿verdad? Y ahora podrá decir usted, bueno, pero yo sigo siendo pecador, ¿y por qué Dios me escucha? Porque ya Dios no lo ve solamente a usted, Dios ve a Cristo en usted, y ahora es de que Dios me escucha, ¿verdad? La palabra del Señor dice de que a ellos no. Pero dice que si alguno es temeroso de Dios, ¿verdad? Y como dice 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. O sea que ahora sí Dios nos escucha. La condición, hermano, que nosotros teníamos antes de venir a Cristo es que estábamos muertos espiritualmente. No estábamos enfermos espiritualmente solamente, estábamos muertos en delitos y pecados. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, bien clara de que nos enseña de que el muerto, hermano, no puede hacer nada. Dice Eclesiastés de que más vale, dice, perro vivo que león muerto, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, a un león vivo le tenemos miedo, ¿verdad? Pero muerto, pues ya, el puro cuero. Entonces la palabra de Dios ya es bien clara en esto, de que esa vida que nosotros tenemos, ¿verdad?, que tomar la decisión de cómo vamos a resolver nuestro problema del pecado, y la única forma que lo podemos resolver es mediante la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que Cristo vino a esta tierra para que usted y yo tengamos esperanza de salvación, para que usted y yo tengamos una oportunidad de arreglar cuentas con Dios, ¿verdad? Porque de otra manera no había esperanza. Así que no hay forma que nosotros podíamos resolver. Porque, hermanos, cuando uno parte de esta tierra, se muere, ¿verdad? Pues el muerto no puede hacer nada, no puede decidir ni qué ropa le pongan, ni qué caja le pongan, ni a dónde le entierren, no puede decidir nada. Si acaso quiere decidir todo eso, tiene que hacerle vida, ¿verdad? Para que los familiares ya le cumplan su deseo. Pero ya una vez, ¿verdad?, muerto ya no se puede. Así estábamos nosotros. Entonces dígame usted, ¿cómo podía usted y yo elegir a Dios si estábamos muertos en delitos y pecados? La Biblia dice de que Dios fue el que los eligió a nosotros y nosotros hemos respondido al amor de Dios, y por eso es de que ahora reconocemos de que Dios nos amó, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, y ahora tenemos esperanza de salvación y de vida eterna, ¿verdad? Gracias a ese precioso sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que es de este lado que nosotros podemos hacer todo, porque allá del otro lado, hermanos, no hay pastor, no hay cura, ni hay nadie que nos pueda sacar de donde está, ¿verdad? La palabra de Dios es bien clara y nos dice, ¿verdad?, de que en el momento de que la persona muere, dice de que el espíritu de algunos va hacia arriba, ¿verdad?, al paraíso celestial, a la presencia del Señor, pero el espíritu de otro va hacia abajo, ¿verdad? Y hacia abajo se encuentra el infierno, el corazón de la tierra. Entonces ahí se encuentra este lugar, para donde van todas las personas que se van de esta tierra sin Cristo en su corazón. Todos aquellos que rechazan el amor de Dios, hermanos, no les toca otra que ir a ese lugar. Y no puedes culpar a Dios, ¿verdad? Porque Dios, hermano, nos ama de una gran manera. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero el ser humano se condena porque rechaza el amor de Dios. Así que Dios no tiene la culpa. Miren lo que nos dice, hermanos. Así que como hablaba hace un ratito, la persona cuando muere va al infierno. Pero le quiero decirte que el infierno no es el peor lugar que existe. No, el infierno es un lugar de castigo, ¿verdad? Donde van todas las personas porque Dios ya sabe de que rechazaron su amor. Pero yo le quiero decir que las personas van a salir del infierno un día. Hay un día que van a salir de ahí, así que eso no es todo. Lo terrible es lo que viene después. Después viene un lago de fuego, que es algo peor todavía, ¿verdad? Cuando reciban su condena, cuando reciban su sentencia. En Apocalipsis nosotros podemos ver lo que nos explica en el capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. Nos habla acerca del juicio del gran trono blanco, donde un día todas las personas que han rechazado el amor de Dios tendrán que comparecer delante de Dios. Y yo, hermanos, espero que ninguno de nosotros tenga que estar en ese juicio del gran trono blanco. Se oye bonito porque es el juicio del gran trono blanco. Lo blanco, ¿verdad? Suena bonito, pero yo les quiero decir, hermanos, que va a ser el peor juicio y horrible, porque el versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, aventado, así como avienta la basura usted. No sirve, ¿verdad? Para allá. Entonces los que están en el infierno, hermanos, aquel hombre rico, ¿verdad? Jesucristo nos habla de un hombre rico y nos habla acerca de Lázaro. Y dice de que este hombre rico, ¿verdad? Hacía banquete todos los días, ¿verdad? Y le gozaba y todo eso. Y Lázaro era un mendigo que comía de las migajas que caían del rico. Pero dice la palabra de Dios de que llegó el día de que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Pero dice que también llegó el día en que murió el hombre rico. Y solo dice que fue sepultado, no dice que fue llevado al seno de Abraham, ¿verdad? Con los ángeles, solo fue sepultado. Y dice que allá en el Hades, acordémonos de esta palabra, el Hades, ¿verdad? Alzó los ojos, ¿verdad? Y vio a Lázaro a la distancia que estaba gozando en el seno de Abraham. Y le dice a Abraham, padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque esta llama, dice él, me está quemando. No soportaba él. Quería, hermano, él no estaba pidiendo ni un vaso de agua, tan siquiera. No, solo la punta del dedo que le mojaran para refrescarle la punta de la lengua nomás. Y eso le bastaba a él. Pero ni eso, hermano, le fue concedido. Entonces, él está diciendo, hermanos, de que es una llama la que lo está quemando. Pero el agua de fuego es un lago donde la gente va a nadar, hermanos, en el fuego, como la lava que usted ve en los volcanes, hermano, ¿verdad? Como baja esa lava, ¿verdad? Líquido, hirviendo, rojo, hermano. Pues así va a ser el agua de fuego. No va a ser una llamita que no va a estar atormentando. Va a ser peor. Y dice Apocalipsis que el humo de su tormento es por los siglos de los siglos y no tienen descanso día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Sí, así es. Las personas que se vayan sin Cristo de esta tierra, hermanos, estarán allí por 1000 años, 1.000.000 de años, billón de años, trillón de años, y por toda la eternidad, cadena perpetua, nunca saldrá de ahí. Así que por eso la palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros de que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, porque dice la palabra del Señor que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. No hay más que se puede hacer por nosotros. Voy a ir a Apocalipsis, hermanos, capítulo 20, verso 11 al versículo 15, para que podamos ver cómo es este juicio. Así que este juicio, hermanos, no se da todavía. Para que este juicio se dé, faltan no menos de 1000 años. Ok, ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, que se puede dar en cualquier momento, no sabemos. Después del arrebatamiento de la iglesia vamos para el cielo. Hay 7 años, ¿verdad? En el cielo donde estaremos de bodas, ¿verdad? Con el Cordero, la iglesia, mientras aquí en la tierra esté el anticristo haciendo estragos, ¿verdad? Sellando a la gente, los juicios de Dios cayendo, y la iglesia está arriba y los juicios aquí abajo. Cuando termine la boda arriba y cuando terminen los juicios aquí abajo, Cristo viene en su segunda venida con la iglesia a establecer su reino milenial en esta tierra.
Entonces, hermano, va a pasar ese milenio y durante ese milenio, esas personas que han muerto y están en el infierno no resucitan todavía. La primera resurrección se da cuando la iglesia es levantada para el reino de los cielos. Allí todos los que han muerto en Cristo resucitarán. Pero todos los que murieron sin Cristo, dice la Biblia que esos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 19 y 20, por ahí pueden leer esto ustedes en su casa. Entonces estos muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces toda persona que muere le quedan por lo menos, sin Cristo le quedan unos 1000 años en el infierno, ¿verdad? Pero cuando haya terminado el milenio, cuando se haya cumplido este tiempo, y aquí es donde vamos a ver lo que ocurre, que este planeta, hermanos, nosotros sabemos que vino de la nada a la existencia. Dios habló, Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Dios dijo, hágase esto y hágase lo otro, y Dios habló y todo apareció. Así como Dios lo trajo de la nada a la existencia, así Dios un día lo va a llevar de la existencia a la nada de regreso. Va a desaparecer delante del mismo que lo trajo a la existencia. El que lo trajo, él mismo lo desaparece. Y este juicio, hermanos, del gran trono blanco se va a dar en el aire, y la gente, hermano, va a poder ver la santa ciudad de Dios a la distancia, porque Dios les va a mostrar de que Él no es ningún mentiroso, que el cielo que Él prometía, ahí está. Pero solo lo van a poder ver, pero no van a poder entrar en él, sino que van a ser lanzados al lago de fuego, que se cree que el lago de fuego puede ser el mismo sol. El sol, hermanos, es 1000 veces más grande que el planeta Tierra. La Tierra cabe 1000 veces adentro del sol. Entonces se cree, hermanos, que van a ser lanzados para ahí. Imagínense, hermanos, si nosotros no podemos ni mirar el sol tan siquiera, ¿verdad? Así directo, porque nuestros ojos no aguantan, ¿verdad? Y la luna está a 250.000 millas de nosotros. Ya el hombre llegó a la luna, pero al sol nadie se atreve a querer, ¿verdad? Ese está mucho más lejos, ese está más millones de millas de lejos de acá. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, y dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron, el cielo y tierra huyeron, desaparecieron, y en ningún lugar lo pudieron encontrar. Nada. Sí. ¿Ok? Nada. Ahora dice, mira el versículo 12, y vi a los muertos. Cuando dice vi a los muertos, se está hablando de las almas de las personas que ya murieron. Él lo está diciendo de esa manera para que usted y yo podamos entender de qué está hablando. Vi a los muertos, vi los que murieron. Porque recuerde que cuando el arrebatamiento de la iglesia venga, dice la Biblia, que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos arrebatados juntamente con los demás, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire. Entonces esos que son transformados no mueren. Entonces no son de esos que está hablando, ¿verdad? Sino que de los que murieron. Entonces dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. No grandes y pequeños en estatura, bueno, eso bien es cierto, pero está hablando de grandes y pequeños, hermanos. Estamos hablando de los reyes de la tierra, de los presidentes, reyes mundiales, como también la persona más humilde que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar. Sí, porque delante de Dios todos vamos a dar cuenta, no importa que el título sea como se llame, sea quien sea, todos vamos a estar, ¿verdad? Delante de Dios, dándole cuenta. No lo van a salvar los dólares, no lo va a salvar la cuenta en el banco, no lo va a salvar la casa, los millones, ni el carro, ni ninguna cosa. Dijo Job, desnudo vine a este mundo y desnudo me voy a ir. Y así les toca a todos. Todos esos hombres multimillonarios, hermano, ahí van a quedar los millones en el banco. Y ellos se van a ir desnuditos, ¿verdad? No importa si lo llevan en una caja de $100, en una caja de cartón, o lo llevan en una caja de oro que vale millones de dólares, es lo mismo. A podrirse al mismo lugar. Sí, al mismo puesto va. Así que dice
los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que Dios tiene un libro de la vida. Toda persona que viene a Cristo en fe y en arrepentimiento, Dios tiene un libro en la vida, de la vida que hay una nota. Porque Cristo es la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que todo aquel que recibe a Cristo está anotado en el libro de la vida. Y ese libro es el que va a sacar en ese juicio del trono blanco para Dios poderle probar a esta persona de que ellos no están escritos en el libro de la vida porque rechazaron el amor de Dios, porque rechazaron a Cristo Jesús. Así que eso es lo que salva a una persona, estar escrito en el libro de la vida, y lo que lo condena es no estar escrito en el libro de la vida. Y si usted se da cuenta, en este juicio, ninguna persona que va a este juicio está escrito en el libro de la vida. Todos los que están ahí son condenados. Desde Caín hasta el último que se vaya sin Cristo de esta tierra, van a estar en este juicio. Y Dios los llama ahí porque Dios les va a demostrar de que Él es un Dios justo y de que Él no manda al lago de fuego por toda la eternidad a una persona sin mostrarle su culpabilidad. Entonces Dios les dice, mira, vas para allá y veniste del infierno por esto y esto y esto y esto. Rechazaste el regalo de salvación que yo te di a través de mi hijo. Maté a mi hijo en una cruz para que tú tuvieras vida, para que tú te salvaras. Pero como no quisiste, pues ahora pagarás tú solo. Ajá. Él vino a pagar por ti, tú no quisiste, ahora pagas tú. Así que dice ahora, y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron buscados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Ok, muy importante, hermanos, que veamos esta parte de que aquí son juzgados según las obras. Ok, pero aquí nadie se salva. O sea que estas obras que vemos aquí no son para que alguien se salve. Estas obras que están aquí son las malas obras que la gente ha hecho, por las cuales Dios se las va a leer, ¿verdad? A la persona para decirle, hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, hiciste lo otro, y como rechazaste mi amor y mi perdón, así que ahora la pagas tú. Así que las obras que vemos aquí no sirven para salvar a nadie, pero sí sirven para dictarle la sentencia. Para eso sí. Así como para el cristiano en la boda del Cordero va a ser recompensado por el trabajo que ha hecho para el Señor, ¿verdad? Porque dice 1 Corintios 15:58 que nada de lo que nosotros hacemos para el Señor es en vano, y Él nos va a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, pero eso es independientemente de la salvación. Ajá, esas obras, ¿verdad? Es por el trabajo que hacemos por el Señor, pero la salvación no tiene nada que ver, eso solo son premios, ¿verdad? Galardones, ¿verdad? Que Dios nos va a dar. Lo mismo va a pasar al otro lado, ¿verdad? Las personas que van a ser condenados también, ¿verdad? Todos tienen su medida de castigo estándar, más lo malo que hicieron, pues le van a sumar todavía otro poquito más. Ajá. Entonces, por eso es que las obras aparecen ahí, pero no es porque alguien se salve por ellas. Gálatas, ¿verdad? 3:20 es claro, es decir, que por las obras de la ley ningún ser humano se va a justificar delante de Dios. Así que dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Por qué, hermanos? Porque hay personas que murieron en el mar, se los comieron los pescados, ¿verdad? Y esos los cuerpos nunca los hallaron. No están en las tumbas, no están en los sepulcros. Entonces, por eso el mar tiene que entregar también esos cuerpos, ¿verdad? Que están ahí. Entonces dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él. Y la muerte, y el Hades, por eso les dije, ojo con la palabra Hades, ¿verdad? Porque la muerte que encontramos aquí es el sepulcro. El sepulcro entrega los cuerpos, pero el Hades entrega las almas y los espíritus que están allá adentro siendo castigados ahorita. El infierno mismo va a entregar a todas esas almas. Un día van a salir de ahí, pero van a salir solamente para ser enjuiciados por Dios y para recibir la sentencia cadena perpetua, para mostrarle su culpabilidad. Eso es lo mismo como lo que nosotros vemos en este tiempo.
Cuando agarran a un delincuente, lo agarran y lo van a meter a la Bartolina, ¿verdad? De la PNC, y ahí lo tienen por ahí en la cárcel mientras le están haciendo los juicios, y ahí lo tienen, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? El juez dicta, te toca 30, 40, 50 años en cadena perpetua, entonces lo mandan a Sacarrás o lo mandan a otra cárcel de máxima seguridad para que vaya a pagar su condena. A una cárcel de máxima seguridad que no va a salir de ahí hasta que cumpla su tiempo. Pues Dios hace lo mismo. Lo agarra, lo manda para el infierno, ¿verdad? Ahí lo tiene castigado, esperando que llegue el día del juicio para dictarle la sentencia, la cadena perpetua. Así que es muy importante que nosotros conozcamos por qué vino Cristo. Cristo vino a salvarnos de todo esto. Dios vino a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo no tengamos que ir a este lugar. Y si terminamos ahí, no porque despreciamos el amor de Dios. Así que la muerte y ahora dice, el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. De regreso, juzgan según sus obras. Y si esto, aquello, lo otro, y ahí lo va. Y dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El sepulcro y el infierno también son lanzados al lago de fuego. Así que ninguno se va a escapar porque hasta el infierno mismo va para allá. ¿Verdad? No sabemos si esto significa que el mismo planeta Tierra, pues, ¿verdad? Puede ir para ahí mismo, porque ahí es donde está el sepulcro, ahí es donde está el infierno. El corazón de la tierra, fuego es lo que tiene. Fuego es lo que hay en el corazón de la tierra. Así que la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y aquí viene lo que nos dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. Si hubiera estado inscrito en ese libro de la vida, no es lanzado al lago de fuego. Pero si está inscrito en el libro de la vida, ni siquiera tiene que ir a ese juicio, porque los hijos de Dios, hermanos, son salvos por Cristo de todo juicio. La palabra de Dios dice de que Dios, hermanos, nos ha salvado a nosotros de la ira venidera. Dios nos ha escogido a nosotros no para juicio, sino para que alcancemos gracia y misericordia delante de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que no iremos a ese lugar nosotros, ¿verdad? Si estamos en las manos de nuestro Dios. Así que no hay forma, hermanos, de que nosotros o el ser humano pueda, hermanos, escapar de esta realidad, ¿verdad? De todo esto. El ser humano a veces piensa de que le puede jugar la vuelta a Dios, ¿verdad? De que, no, pues, ¿verdad? Ahorita voy a vivir como pueda y pues en el último momento, así como el ladrón en la cruz, dicen algunos, yo pues allí le voy a pedir perdón al Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si usted no quiere caminar con Dios en esta tierra, no espere caminar con Él en el reino de los cielos tampoco. A Dios, hermanos, nadie le da todo con el dedo. No. Lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso segará. El ser humano, hermanos, sigue engañado muchas veces creyendo de que, ¿verdad? Si yo tan solo me esfuerzo por mi propia cuenta y de 10 mandamientos cumplo unos 7 ya con la mayoría que yo cumpla, y yo creo que ya la hice. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, en Santiago, de que todo aquel que cumple todos los mandamientos, pero falla en uno, es culpable de todos. Al Señor Jesucristo le preguntaron en una ocasión que si cuál era el mayor mandamiento de todos. Y el Señor Jesucristo le respondió que el primer mandamiento y el más grande de todos era: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué si nosotros nos examinamos a la luz de ese mandamiento más grande y más importante? ¿Será que usted y yo hemos amado a Dios sobre todas las cosas durante toda nuestra vida? ¿Verdad que no? No, somos buenos para amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos buenos para lo material, somos buenos para buscar el dinero, somos buenos para conseguir todo lo que yo quiero, menos lo que Dios dice. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Si ninguno de nosotros que estamos aquí estamos por buenos. Estamos aquí porque hemos entendido, ¿verdad?, de que somos malos y que necesitamos la misericordia de Dios en nuestra vida, porque de lo contrario, hermano, fuego nos espera.
pecados. Porque el que no reconoce que está enfermo, cree que no necesita doctor. Pero cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos que somos culpables delante de Dios, entonces reconocemos que necesitamos la gracia y la misericordia de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso, hermanos, el Evangelio es tan importante para cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio, hermanos, es nuestra única esperanza de salvación. Cuando el ser humano elige a Jesucristo, elige la vida eterna. Pero cuando el ser humano rechaza a Jesucristo, elige el lago de fuego como herencia por toda la eternidad. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, de que nosotros hemos sido inteligentes, ¿verdad?, y estamos acá en el camino, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Si le han dicho por ahí de que puede llegar por obras, pues yo le digo, le mintieron. El camino no son las obras, porque nunca nosotros haremos lo suficiente para podernos ganar la salvación, para merecerla ni para comprarla, ¿verdad? Pero la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para darnos la salvación por toda la eternidad. Si la salvación es por obra, la única obra que vale es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Con eso ya es suficiente, porque la sangre que Él derramó es una sangre limpia de Cristo. Esto, hermano, es lo que vale, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó a toda la humanidad. Dios no dejó a nadie afuera. Todos se pueden salvar, ¿verdad? Porque dice que de tal manera amó al mundo, a todos, parejo, ¿verdad?, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, aquí ya la cosa cambia, ¿ok? El amor de Dios es para todo el mundo, ¿verdad? Dios le hace la invitación a todos, ¿ok? Pero ¿quién es el que recibe esta salvación y este perdón? Todo aquel, ¿ok? Ahí ya no es todo, porque no es salvación universal, es todo aquel que en Él cree. El que no cree, pues se la pierde, ¿verdad? Dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que Él pagara la deuda de nuestros pecados y usted y yo no tengamos que ir a esa condenación eterna. Dios, ¿verdad?, nos habla a nosotros a través de su palabra con toda claridad. No tenemos dónde perdernos, ¿verdad? Ya aquí el que se pierde es porque quiere, ¿verdad? Así que en aquel día Dios por eso nos va a buscar, para que el ser humano no pueda culpar a nadie, no pueda culpar a Dios y no pueda culpar a ninguna persona, sino que esté consciente que si va a ir a ese lugar es porque Él así lo decidió. Así que mientras tanto, Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros esta bella noticia del Evangelio de salvación, que hay esperanza para el ser humano y no tiene por qué irse de esta tierra sin Cristo Jesús. Él es la única esperanza para toda la humanidad. Así que en esta tarde, hermanos, yo sé que todos los que estamos acá son de casita, ¿verdad? Quiero animarles, ¿verdad?, a que sigamos siempre mirando a ese blanco que es Cristo Jesús, y no nos desanimemos, hermano, venga lo que venga. Vendrán toda clase de cosas a nuestra vida, pero mantengámonos firmes. Job, ¿verdad?, cuando estaba cruzando sus momentos difíciles, sus situaciones, Job dijo, hermanos, yo dice, sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra Él me levantará. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que mantener esa fe en Él, de que pase lo que pase, nosotros estamos seguros en las manos del Señor, porque Él ha dicho que las ovejas de Él oyen su voz y le siguen, y dice que nadie se las arrebatará de su mano, porque dice Jesucristo de que el Padre que se las dio a Él es mayor que Él, y Él y el Padre son una sola cosa. Así que, mi amado hermano, en esta tarde le digo que los que estamos en Cristo estamos seguros en las manos del Señor. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día final. Solo lo
problemas, con mis situaciones, solo te pido que me ayudes, que no me sueltes de tu mano, y yo le aseguro, hermanos, de que vamos a salir victoriosos a lo que Dios me lo bendiga, hermanos, en esta tarde. Sigamos en los santos y el Señor. Muy bien, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por ese mensaje que Dios nos ha enviado a través de mi hermano Samuel. Creo que, hermanos, un mensaje muy claro.